Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Israel González. Bueno, pues vamos a dar esta clase, esta primera clase de teología en relación con el hombre. Ese sería el tema, el hombre. Esto pues en relación de Dios con el hombre en todos los aspectos, ¿verdad? En lo que nos ha dado Él un espíritu para ser unos seres vivientes, en el espíritu de Dios que nos da también cuando ya somos convertidos, cuando somos creyentes. Entonces vamos a ver algunos aspectos en relación con el hombre. Pero primero vamos a hacernos una pregunta. ¿Quién puede conocer mejor al hombre? ¿Quién puede conocer mejor al hombre? Pues nadie. Nadie puede conocer mejor al hombre más que Dios. Dios es el que nos conoce a la perfección. Dios nos ha creado, Dios ha creado este cuerpo, Dios ha creado todos nuestros órganos internos, Dios ha creado todo en nosotros, nos ha dado un aliento de vida. Pero también Dios conoce en el aspecto espiritual, nos conoce perfectamente bien, conoce los pensamientos de nuestro corazón, conoce nuestras intenciones del corazón, conoce lo que vemos, conoce lo que pensamos, conoce lo que hablamos. Antes de hablarlo, Él ya lo conoce todo y todo lo sabe. Entonces, pues vamos a ver estos aspectos que pues vamos a aprender, ¿verdad? Que van relacionados con el hombre. Vamos a ver en primer punto número 1, el origen del hombre. Punto número 2, la naturaleza del hombre. Y punto número 3, la imagen de Dios en el hombre. Y pues la verdad es de que es muy importante, muy importante que estemos bien fundamentados con estos aspectos. Bueno, como bien sabemos, pues existen varias teorías y filosofías, ¿verdad?, sobre estos temas. Por eso es la importancia que nosotros debemos estar bien fundamentados en ello. Pero vamos a ver de primera instancia un pasaje en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8. Esta carta la escribe Pablo. Pablo le escribió a los colosenses para hacerles una advertencia. Entendamos que Pablo conocía muy bien la cultura de su tiempo y las diversas corrientes de pensamientos filosóficas, y es por eso que él hace una advertencia a los colosenses, que lo vamos a leer, Colosenses 2:8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces es bien interesante que Pablo pues alerta, ¿verdad?, para que estuvieran bien atentos, estuvieran alertas, estuvieran siempre pues prestos, ¿verdad?, para identificar, ¿verdad?, filosofías falsas. Pero fíjense que la palabra que Pablo usa, hablando de filosofía, cuando les dice por medio, no se dejen engañar por medio de filosofías. Esa palabra filosofía, tiene una definición muy interesante. Su definición es sofisma judío. Esa es la definición de la palabra filosofía, sofisma judío. Bueno, ¿qué quiere decir esa palabra? Bueno, esa palabra sofisma judío se define como razón o argumento falso con apariencia de verdad. Razón o argumento falso con apariencia de verdad. De eso advierte Pablo, de esos argumentos falsos, huecos y vacíos que parecen una verdad. Y pues Pablo, al ser un hombre pues letrado, un hombre bien instruido, tenía muy presentes estos pensamientos de las escuelas griegas de su tiempo, las cuales pues se conocen como filosofías. Así que él alertaba a los fieles hermanos, ¿verdad?, para que no se dejaran engañar. Ahora Pablo, ya en su conversión, pues ahora se dedicaba, ¿verdad?, a alertar toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que él tuvo, ¿verdad?, de estudios académicos, filosóficos, todo eso, pues ahora Pablo lo usaba para alertar, lo usaba para poner en advertencia, para que estuvieran alertas, ¿verdad?, para no caer en estas falsas enseñanzas. Entonces vamos a ver el primer punto, que es el origen del hombre. El origen del hombre. Bueno, primero que nada vamos a ver lo que con mucha claridad expresan las escrituras, ¿verdad?, según sobre el origen del hombre. Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen,
a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pues estos pasajes, por medio de estos pasajes nos damos cuenta que Dios al crearnos nos hizo pues a su imagen, ¿verdad? Esa imagen pues que Dios ha dado en el hombre, nos ha dado por medio de ese soplo, ¿verdad? Que nos dio para hacernos seres vivientes, para darnos esa vida, pues Dios ha creado, ¿verdad? Primero creó el cuerpo, creó todo nuestro cuerpo, lo creó y después al dar ese soplo nos da esa semejanza. Nadie tiene esa semejanza excepto Dios. Ningún ser sobre la tierra, ningún ser vivo sobre la tierra la tiene más que el ser humano. Nosotros tenemos esa semejanza con Dios. Y bueno, pues los que pues estudian todo esto, ¿verdad? Y tienen comentarios sobre estos aspectos, pues ellos creen que lo que refiere son los aspectos inmateriales de una persona. Es así como tenemos esa semejanza con el Señor. Esos aspectos son los morales, los intelectuales, la voluntad y las emociones. Eso es lo que tenemos del Señor, lo que tenemos de Dios, esa semejanza. Pero bueno, lamentablemente existe una teoría que se conoce como la teoría de la evolución. Esta teoría pues enseña que todas las formas de vida nacieron de una forma. Es decir, que toda especie cambia con el tiempo. Eso es lo que enseña esta teoría de la evolución. Es decir, pues esa teoría, ¿verdad?, de la evolución del hombre es que fue un mono, fue pues sí, fue un mono, como un gorila, no sé, ¿verdad? Y que fue al paso del tiempo, fue transformándose hasta porque llegó, ¿verdad?, a ser como ahora lo que nosotros somos, ¿verdad?, como seres humanos. Esa es la teoría, esa es la teoría según Darwin. Él busca vincular al hombre con la creación. Eso es lo que él busca en esta teoría, o lo que él escribió en esta teoría, que sigue esta corriente, ¿verdad?, hasta nuestras fechas. Pero pues aquí viene, ¿verdad?, el contraste. El Señor Jesucristo vino a vincular al hombre con Dios. Eso vino a ser el Señor, a vincular al hombre con Dios. Pero para esto es necesario, pues primero recibirle y creer en su nombre. De esa manera, pues podemos entender, ¿verdad? Entender, creer que la palabra de Dios es la verdad de Dios. Y eso, al recibir a Cristo en nuestros corazones, pues nos hace ser hijos de Dios, nos da esa potestad, nos da ese derecho de ser hijos de Dios. Vamos a leerlo lo que dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos damos cuenta que al aceptar a Cristo, ¿no?, pues somos hijos de Dios. Hay otra teoría de igual manera que dice que toda creación es hijo de Dios. Pero pues este pasaje lo desmiente, ¿verdad? Ellos piensan que todos, hay muchas personas de todo tipo de religiones y practicando cosas terribles, ¿verdad? Y todos se expresan así, ¿no? Todos dicen, no, pues todos somos hijos de Dios. Pero la Escritura, pues contrasta todo eso, ¿verdad? La Escritura es la palabra y es la verdad de Dios, que dice que los que recibimos a Cristo nos da ese derecho y esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, cuando nos convertimos en hijos de Dios, también hay una conversión de un nuevo hombre. Es decir, nuestra vieja naturaleza ha quedado atrás, somos convertidos, somos transformados, somos cambiados en nuestras mentes, somos cambiados en nuestros corazones, nuestros pensamientos. Todos van enfocados hacia el Señor, todos van enfocados a adorar a Dios. Ya no caminamos en ese pecado que antes lo hacíamos. Entonces, es lo que hace el Señor. Dios hace eso por medio también de su Espíritu Santo, nos da esa conversión y nos da una nueva naturaleza. Ahora vemos que lo que dice la Biblia acerca de que Jesús vino mediante el descenso de lo divino en lo humano y no mediante la evolución del humano hasta convertirse en lo divino. Es decir, que el Dios, el Todopoderoso, descendió, dejó su divinidad y se hizo un hombre, un ser humano. No al revés. Hay también por ahí corrientes, ¿verdad?, en religión de los mormones que enseñan esa parte, ¿verdad?, que todos aquí somos seres humanos, somos personas, pero que vamos a llegar a ser dioses. Eso es lo que ellos enseñan. Son teorías también falsas, son teorías erróneas. Ellos enseñan esa parte. Pero vamos a ver lo que dice 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Este versículo, pues, ¿qué es lo que nos está enseñando? ¿Verdad? Que ahora que somos hijos de Dios tenemos una naturaleza nueva. Y aunque no sabemos, ¿verdad?, cómo iremos a ser en un futuro o en el momento en que nos presentemos delante del Señor, no sabemos cómo será transformado, pues, nuestro cuerpo, ¿verdad?, para poder verle al Señor cara a cara. Pero eso ya lo veremos. Veremos cómo realmente, cuál es la semejanza, ¿verdad? Cuál es la semejanza real que tendremos con Dios. Será en apariencia, en carácter, pero pues entonces sí, en ese momento es como lo veremos cara a cara con una semejanza ya pura como la del Señor, ¿verdad? Porque ya no habrá pecado en nosotros, seremos ya transformados y será también nuestra naturaleza, una naturaleza ya pues limpia, pura y sin ninguna mancha delante del Señor. Ahora, punto número 2, vamos a ver la naturaleza del hombre. Punto número 2, la naturaleza del hombre. Y lo vamos a seccionar en un inciso A. Vamos a ver en inciso A de este punto número 2, la naturaleza del hombre. Como inciso A vamos a ver la Trinidad del hombre. La Trinidad del hombre. Bueno, pues así como Dios es trino, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero siendo un solo Dios, no son tres dioses, no es Dios Padre y aparte es Dios Hijo, aparte es Dios Espíritu Santo. Eso lo sabemos, lo entendemos, lo comprendemos, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siendo un solo Dios. Bueno, pues así el hombre es trino. Nosotros nos componemos de espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que aquí Pablo prácticamente está diciendo es que Dios mismo sea el que nos está purificando, nos está santificando, está consagrando, ¿verdad? Nos está consagrando completamente, que es lo que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, que nos purifique y nos consagre por completo. Pero también dice que sea guardado irreprensible para la venida del Señor. ¿Y qué será guardado? Dice, todo vuestro ser, hablando de espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nuestra responsabilidad es que el alma, cuerpo y espíritu que tenemos lo guardemos o nos guardemos sin falta delante del Señor. Que guardemos nuestro cuerpo de no pecar, que guardemos nuestros labios, nuestros ojos, nuestros oídos, de no escuchar, ver o hablar cosas que no convienen, que no son buenas para nosotros. Pero pues también nuestros pensamientos, es decir, que nuestro cuerpo no precisamente tenemos que usarlo como una herramienta de pecado para la fornicación o para el adulterio, sino que también por medio de nuestros pensamientos, dice la Escritura, que viene también el adulterio, también se da el adulterio y se da la fornicación por los pensamientos, por el deseo de una mujer o de un hombre que son ajenos, ¿verdad? Entonces debemos de guardarnos irreprensibles para cuando el Señor venga por nosotros o tengamos ese encuentro con el Señor. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, pues este pasaje es bien interesante, ¿verdad? Porque aquí lo que está afirmando es de que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es decir, no tiene errores. La palabra de Dios es viva, es infalible la palabra de Dios, y dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Aquí pues podemos ver, ¿verdad?, que toda espada de dos filos dice que penetras a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero interesante es también saber que cuando Pablo habla de una espada y de que dice que hasta partir el alma y el espíritu, no está hablando de una espada como para destrucción o como para partir en dos. Lo que Pablo está expresando, obviamente bajo su cultura y bajo en aquel entonces que Pablo lo expresaba, es como nosotros ahora, ¿no? Es como un bisturí de un médico, ¿no? Ese bisturí no está hecho, no está creado, ni tampoco es usado para hacer daño a alguien, sino al contrario, ¿verdad? Es como para
pues alguna sutura, en alguna operación, poder examinar o poder hacer algo de nuestro cuerpo, en nuestro interior. Eso es a lo que Pablo o a lo que la Escritura refiere, que la palabra de Dios es como un bisturí, no para destrucción del alma y el espíritu, pero lo que aquí está hablando es de que hasta partir del alma y el espíritu es como una separación, como una división, como hacer también nosotros entender que pues una cosa es el alma, otra cosa es el espíritu, siendo que son vinculados, o sea, no pueden desligarse uno del otro, pero por medio del espíritu es como nosotros pues podemos tener una comunicación con Dios, adorar a Dios, y por parte del alma pues es donde están asentados todos los pensamientos, las voluntades del ser humano, todo está asentado. Entonces tenemos que hacer una diferencia, ¿verdad? Ya no están, digamos, son ligados, pero no tenemos que revolver, sino que el espíritu tiene que señorear sobre el alma para adorar a Dios en espíritu y en verdad, y el alma tiene que someterse, tiene que sujetarse, ¿verdad? También para no actuar impulsivamente, sino que el espíritu nos da ese testimonio, ¿verdad? También de lo que el Espíritu Santo nos da a conocer del Padre. Entonces, es interesante este pasaje. Ahora, vamos a ver el inciso B. El inciso B es el espíritu humano dado por Dios. Bueno, pues en el ser humano, de manera individual, habita un espíritu dado por Dios mismo. Eso pues bien lo sabemos, ¿verdad? Números 27:16. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Por medio de esos pasajes nos damos cuenta pues que Dios es el Dios y Padre de los espíritus. Sabemos que si Dios no pone espíritu en el hombre, simplemente no hay vida. O si Dios recoge el espíritu de un hombre, pues el hombre muere inmediatamente, ¿verdad? Y Él es el dador, el creador de todo esto. Entonces, pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite tener vida, ¿verdad? Dice también, el espíritu fue formado por el creador en la parte interior de la naturaleza del hombre y es capaz de renovación y desarrollo. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bueno, pues aquí lo que vemos, hay dos palabras claves, ¿verdad? En todo esto, ¿verdad? En lo que vamos a hablar de renovación y desarrollo. La palabra renovar se define como restablecer como nuevo. Así se define la palabra renovar. Y la palabra recto se define como estar erguido, firme, estable y seguro. Eso es lo que puede hacer Dios cuando presentamos ante Él nos presentamos ante Dios con un corazón contrito y humillado. Es decir, que estamos dispuestos a servirle al Señor y Dios hace esa transformación. Recordemos que este salmo está escrito por David cuando él cayó en adulterio con Betsabé. Él había ocultado su pecado y cuando lo confrontó el profeta, confrontó a David con su pecado, pues él se vio descubierto pensando que nadie lo sabría y pasando por alto, ¿verdad? Que Dios mismo, que conoce todas las cosas. Entonces, cuando lo confronta con el pecado, ¿qué es lo que le interesó a David? A David le interesó mucho más ser restaurado, renovado y ser recto en su espíritu. Le interesó más que muchas otras cosas. Fue lo más importante para él, el ser restablecido, firme, estable y seguro en su espíritu. Entonces es lo que debemos hacer nosotros día a día. Ahora, el otro punto es, en el principio, Dios alentó el espíritu de vida en el cuerpo y el hombre se convirtió en alma viviente. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, pues cuando Dios da ese aliento, ¿verdad? El espíritu da ese espíritu, ese aliento de vida en el cuerpo, el hombre es como tiene, se vuelve en un alma viviente. Y pues es de bendición, ¿verdad? Saber que después de haber sido formados, Dios nos dio ese aliento de vida, nos dio esa parte de Él, para que nosotros nos asemejemos a Él también, ¿verdad? Hechos conforme a su imagen y semejanza, y podamos dar testimonio de Él también. Ahora, veamos que de esta manera, el alma y el espíritu que habitan en un cuerpo, o un espíritu humano que opera por medio del cuerpo, y la combinación de ambos constituye al hombre en alma.
Eso es lo que constituye la combinación de ambos, ¿verdad? Del espíritu humano que opera por medio del cuerpo. El alma pues sobrevive a la muerte, como bien sabemos, porque es vitalizada por el espíritu. Sin embargo, ambos, el alma y el espíritu, son inseparables, como ya lo vimos en el punto anterior, porque el espíritu está entretejido en el alma. O sea que están fundidos, son fusionados en una sola sustancia. Entonces no pueden desligarse. El espíritu es lo que distingue al hombre de todas las cosas creadas o conocidas, porque contiene la vida, contiene vida humana, la vida contiene, digamos que contiene vida humana e inteligencia. Eso es lo que da el espíritu, vida e inteligencia. Proverbios 20:27. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor que escudriña los pensamientos más profundos. Ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice: la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. En la Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. Entonces eso es lo que nos da esa inteligencia, y también pues Dios lo ha depositado exclusivamente, ¿verdad?, a nosotros. Entendamos que los animales no tienen un alma, no tienen solo tienen un alma. Los animales solo tienen un alma, pero no tienen un espíritu. Esto lo entendemos porque no pueden conocer las cosas de Dios. Solo el hombre, cuando tiene el espíritu de Dios, puede conocer las cosas de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que solamente nosotros conocemos las cosas de Dios por medio de nuestro espíritu, y en nuestra alma se sientan todas esas emociones. Los animales no pueden entrar en relaciones personales con Dios, pero cuando el espíritu del hombre es habitado por el espíritu de Dios, este da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Todo el mundo dice que son hijos de Dios, pero realmente los hijos de Dios son o somos los que hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, y es depositado en nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que da ese testimonio. ¿Conforme a qué? Conforme a nuestra renovación, conforme a nuestro cambio, con nuestro diario andar, con nuestra actitud. Con todo eso es de que nosotros somos diferenciados de entre los demás como hijos de Dios. Así lo dice, ¿verdad?, en este texto que leímos, que el Espíritu mismo, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu del hombre, de que somos hijos de Dios. ¿En base a qué? A esa transformación, ¿verdad? Entonces, pues el Espíritu Santo es el que da vida a alguien que está muerto espiritualmente. Eso pues corrobora por evidencia de que se es hijo de Dios. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, que no ha entregado su vida a Cristo, realmente está muerta espiritualmente. Pero los que hemos aceptado y los que nos hemos humillado al Señor, tenemos ese espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, que nos da vida, da vitalidad al espíritu del hombre, y es así como tenemos esa comunión, esa comunicación con el Señor, porque es solamente por medio de un espíritu. Y pues como vimos, ¿verdad?, que los animales solo tienen un alma, no tienen ese espíritu, excepto nosotros, el ser humano. Entonces, hay una relación, digamos, vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Que por medio del espíritu es como nosotros nos comunicamos con Dios o entendemos las cosas de Dios. Es como, por ejemplo, ahora toda esa modernidad, ¿verdad? Los teléfonos celulares, pues se alimentan de antenas, ¿verdad?, que mandan señal al celular. Pero cuando el teléfono celular no tiene un chip, no tiene ese chip que nos hace tener esa comunicación, internet y todo, entonces ese celular sin chip no es receptivo a esa señal.
Pero cuando nosotros ponemos ese chip, entonces es cuando se hace receptivo. Intercambio de señales, señales salen, vienen. Entonces es algo así con nosotros. Cuando el espíritu del hombre está muerto en sus delitos y pecados, pues no hay manera de que Dios pueda comunicarse con el hombre, a menos de que Dios dé esa vitalidad, a menos de que Dios dé esa vida al espíritu muerto del ser humano, es como entonces podemos tener esa relación con el Señor. Entonces, pues Dios es tan bueno, ¿verdad?, que nos ha dado esta oportunidad de relacionarnos con Él. Y bueno, cuando el hombre tiene al Espíritu Santo, Dios se convierte en su centro de adoración, porque solo estando en el Espíritu se puede adorar a Dios. Es lo que comentábamos, ¿verdad? Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ahí reafirma, ¿verdad?, esa relación del espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Dios también se convierte en el centro de adoración y canto con entendimiento. Primera de Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Eso nos enseña que todo lo que hagamos en el espíritu, hablando del espíritu del hombre, todas las cosas se hacen con entendimiento, porque se es dirigido o se es llevado por el Espíritu de Dios. Dios es un Dios de orden y no puede violar sus principios. Es decir, muchas veces hay lugares, ¿verdad?, en donde hacen un desorden total, ¿no? En el que pues ya no son ni siquiera actos bíblicos, no son actos ni siquiera, se puede decir que no son ni siquiera dirigidos por el Espíritu Santo, porque son actos terribles, son actos que realmente están faltando a un principio bíblico, a un principio del Señor, que es el orden. Dios es un Dios de orden y Él, pues, sus principios no los viola. Entonces, veamos también que el hombre entiende que es a Dios a quien sirve en su espíritu. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Vemos que Dios es el que pone también en cada persona, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, en nuestro espíritu también, lo que debemos hacer, lo que debemos orar. Dios nos dirige. Es como les decía, ¿verdad? Es como esa señal, ¿verdad? Un teléfono con chip y la señal, ¿verdad?, de las antenas. Entonces hay comunicación, pero sin el chip no hay comunicación. Es lo mismo con el hombre. Si el espíritu del hombre está en sus delitos, está en sus pecados, pues lo que predomina es el alma del hombre. Es lo que predomina en sus emociones pecaminosas, pensamientos pecaminosos, porque el espíritu está muerto. Pero cuando da vida el Señor a nuestro espíritu, es como entonces, dice que es como una espada de doble filo que parte el alma, o sea, que la divide, que entendemos nosotros. Entonces que debemos con el entendimiento y en el espíritu adorar a Dios, y que el alma o las voluntades o los pensamientos tienen que ir sujetos a esos consejos que Dios nos da por medio de su espíritu a nuestro espíritu. Entonces el espíritu señorea o debe señorear sobre el alma. El espíritu puesto en el ser humano representa la naturaleza más elevada del hombre y está relacionado con la actitud de su carácter. Es decir, que si uno domina su espíritu, esto se convierte en un atributo de su carácter, porque así lo dice en Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí aprendemos pues que es mejor ser paciente, ¿verdad?, y lento para caer en un enojo excesivo, ¿verdad?, en un enojo violento. Es más sabio o es más inteligente que una persona poderosa, así es como lo expresa este texto. Y mejor es dominarse a uno mismo que poder dominar a una ciudad. Es decir, los gobernantes gobiernan naciones, gobiernan estados, pero su carácter es pésimo. Entonces, ellos no pueden controlar su carácter. ¿Cómo van a poder, verdad, dominar, o cómo van a poder gobernar? Entonces, es mucho mejor poder dominar nuestro carácter, nuestros pensamientos, poder dominarse a uno mismo, que poder dominar a toda una nación. Así lo dice la Escritura. Y pues aquí en contraste, cuando alguien permite que el orgullo lo domine, a esto la Biblia lo llama que tiene un espíritu altivo.
Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Podemos ver pues dos advertencias, ¿verdad? Cuando hay soberbia, pronto llegará una destrucción. Y cuando hay altivez y arrogancia, llegará tarde o temprano la ruina al ser humano. Y bueno, pues de acuerdo a las influencias que controlan a un hombre, pues también puede tener un espíritu perverso. Vamos a leer Isaías 19:14, lo leeré primero en Reina Valera y después en la Nueva Traducción Viviente. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto de toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Nueva Traducción Viviente. El Señor envió sobre ellos un espíritu de necedad, para que todas sus sugerencias sean equivocadas. Ellos hacen que Egipto tambalee como un borracho en su vómito. Bueno, pues vemos en este pasaje que cuando el hombre persiste en pecar o está decidido a hacerlo, Dios mismo es quien pone en el interior del hombre ese deseo de seguir haciendo el mal. Tomemos como ejemplo a Faraón. ¿Sí recuerdan, verdad? Que cuando Dios le hablaba por medio de Moisés para que dejara ir a su pueblo, al pueblo hebreo, pues, ¿qué es lo que hacía Faraón cuando llegaba una plaga, verdad? Y veía que ya la nación pues estaba pasando cosas terribles, pues mandaba a llamar a Moisés y le decía, ora a tu Dios para que todo esto se vaya y yo los voy a dejar ir. Pero cuando Dios quitaba esa plaga, ¿qué hacía? Dice que Faraón endurecía su corazón. Entonces es muy interesante que cuando él endurecía su corazón, en la quinta plaga, fueron así por 4 plagas, pero en la quinta plaga, la de las úlceras, dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. Así que vemos que cuando se persiste en pecar, cuando se insiste en pecar, Dios mismo emite un juicio. Entonces ya no era que Faraón endureciera su corazón, ahora era Dios endureciendo su corazón. Y eso es lo que pues nos habla, ¿verdad? A través de estos pasajes de lo que aprendemos, que de acuerdo a las influencias que controlan a un hombre, puede tener un espíritu perverso. Y todo es puesto ¿por quién? Por Dios mismo. Vamos a ver también un espíritu precipitado. Salmos 106:33. Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Un espíritu impaciente. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El hombre que tiene pues inteligencia, ¿verdad? Es paciente para no caer en la ira. Pero pues el que es iracundo, lo único que está demostrando es que es necio y es torpe, ¿verdad? En su actuar, en su hablar y en todo lo que él hace. También pues también hay un espíritu, o también es un espíritu agitado. Génesis 41:8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien lo pudiera interpretar. Un espíritu agitado es un espíritu turbado, un espíritu alterado. Una persona turbada o alterada pues no puede tener reacciones, más bien tiene reacciones desmedidas, ¿no? Exageradas, arrebatadas. Es una persona que siempre está nerviosa, siempre está, una persona que tiene un espíritu agitado es que tiembla o qué sé yo y se turba, reacciona de una manera pues no coherente, ¿verdad? Una reacción arrebatada, una reacción pues no sabia, ¿verdad? No inteligente. Ahora vemos un espíritu contrito y humillado, que es lo que Dios pide de nosotros. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, pues este estado es en el que debemos nosotros estar siempre, ¿verdad? En nuestro espíritu. Dios se agrada de quienes tienen un espíritu que se humilla ante Él. Por lo tanto, debemos de enseñorearnos de nuestro espíritu al llevar una vida de arrepentimiento. Entonces, cuando tenemos una vida de arrepentimiento y de confianza en Dios, pues Dios se agrada y
pues Dios es bueno y Él es fiel, ¿verdad? Entonces, así es como debemos de llevar una vida santa y agradable delante del Señor. Ezequiel 11, 19 y 20 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré yo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Cuando alguien vive con un espíritu de humildad. Dios es poderoso para restablecer y afirmar un espíritu que desea apegarse pues a la voluntad misma de Dios y obedecerle. Así es que, hermanos, pues cuando las malas pasiones dominan al hombre, el alma ha destronado al espíritu. El hombre es carnal, la carencia de poder del espíritu se describe como un estado de muerte y solo Dios puede regenerar esto, pues, y solamente al nacer de nuevo. Juan 3:8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 20:22: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Colosenses 3:10: y revestidos de nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios es bueno y el espíritu humano no puede vivir de sí mismo, sino que debe buscar constante renovación mediante el Espíritu de Dios. Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que debemos despojarnos del viejo hombre, y despojarnos se define como poner lejos, como separar, como alejarse. Y pues al despojarnos debemos ahora renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Renovarse pues se define como reformarse o ser restablecido como algo nuevo o como algo mejorado. Así es que pues debemos entender que cuando somos renovados en el espíritu de nuestra mente, pues esto hace una alusión a los pensamientos. Un ser humano en el que habita el Espíritu Santo se renueva en sus pensamientos porque el Espíritu Santo restablece esa mente como algo nuevo. Entonces, pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Y pongamos por obra todo esto, que cada día de nuestras vidas, pues caminemos en esa santidad, santificándonos para con el Señor, caminemos en obediencia y en cada momento humillarnos delante de Dios, llegar al trono de la gracia con un corazón contrito y humillado, porque pues Dios no despreciará esos corazones. Además de que pues Jesucristo es nuestro abogado delante del Padre. Y bueno, pues damos gracias a Dios y pues estaremos viéndonos próximamente. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y pues un fuerte abrazo. Bendiciones.